Oye, yo ya voy a desactivar. El día de hoy vamos a estar revisando la temática del sistema convencional. Vamos a estar terminando finalmente esta parte. En la última clase que tuvimos al respecto, estábamos hablando acerca de las denuncias. Bien, y cuando hablamos de la denuncia, habíamos quedado justamente en hasta cuándo se podía presentar la denuncia, ¿no? ¿Hay alguna pregunta hasta dónde íbamos? Bueno, de hecho alcanzamos a hablar hasta la parte de admisibilidad, ¿no? Habíamos dicho que cuando se presenta una denuncia en el sistema convencional ante alguno de los comités, todas las denuncias se surtían un procedimiento que empezaba con el registro de la denuncia, que recuerden, normalmente se llega al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y esta hace el correspondiente traslado al comité, que va a surtir primero una revisión en la fase de admisibilidad, que principalmente se refiere a los requisitos formales, y posteriormente se aborda un examen de fondo en donde ya se hace el análisis, eh, ya se hace un análisis de los elementos sustanciales eh, de la respectiva petición. Bien. Entonces, en esos elementos de admisibilidad, decíamos, influye mucho el que se cumplan los requisitos que fueron establecidos para presentar la correspondiente denuncia, empezando por la legitimidad para actuar, que eso tiene que ver con el hecho de que se presente de manera directa una petición por la persona afectada, que haya una afectación real y directa. Decíamos, no se podría presentar una denuncia por algo abstracto, una denuncia por algo que creo que está pasando, pero si no estoy seguro que está pasando, eh, pues no podría o no sería viable mi petición. Luego, la denuncia obviamente debe ser compatible con el contenido del tratado, no debe ser una tercera instancia, tiene que estar bien fundamentada. Un aspecto importante que decíamos y es que ya tiene que haber entrado en vigor el mecanismo de presentación de denuncias para que yo pueda solicitar la denuncia. Si el Estado nunca ratificó, no le dio competencia al comité para ello, pues no es procedente la denuncia. Hablamos acerca del agotamiento de los recursos internos, es decir, que se le haya dado la oportunidad al Estado para poder corregir la circunstancia de violación al derecho humano, y si definitivamente esto no se da, pues es factible acudir a los recursos internacionales. La petición que se presente no debe ir inmersa o incurso con una reserva que se haya presentado del tratado. Y finalmente, pues hablábamos de que no se haya cometido un abuso en los mecanismos de denuncia. Bien. Ahora, cuando ya se ha hecho la revisión de la admisibilidad y se encuentra que efectivamente eh, la denuncia es admisible, cumple con todos los recursos, con todos los requisitos, entonces se hace o se procede a un examen de fondo. ¿Qué es el examen de fondo? Bueno, ya viene a ser la evaluación que hace el comité del caso concreto. Es decir, de acuerdo con los hechos y las pruebas que se presentan, el comité va a entrar a determinar si de verdad hubo o no hubo violación de los derechos que están contenidos en el respectivo tratado. Ahí es donde puede entrar a hacer el análisis, por ejemplo, de las reservas, que era uno de los aspectos que mencionamos hace unos 15 o 20 días, que les decía, a veces los comités han considerado que hay ciertas reservas que se hicieron y que estaban contra el objeto y fin del tratado, y que por lo mismo era procedente o es procedente realizar el análisis de la denuncia. Eh, y bueno, debemos tener en cuenta que cuando ya el comité toma la decisión, esas decisiones son definitivas. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que no existe, eso quiere decir que no existe un recurso de apelación. No existe un recurso de apelación en relación con las decisiones que se tomen por los comités cuando ya hay una decisión de fondo. Bien.
Las decisiones entonces se consideran que son una interpretación autorizada del tratado. Si ustedes recuerdan sus clases de hermenéutica, decían en ese momento que cuando se habla de la interpretación de determinada norma, hay una clase de autorización que es la autorización, la interpretación autorizada. Eso significa que eh, el organismo indicado o idóneo es el que realiza la interpretación. Por ejemplo, la interpretación autorizada de la Constitución Política de Colombia la realiza la La Corte Corte Constitucional. Constitucional. Exactamente. De la misma manera, entonces, en el caso de los tratados internacionales, los comités son los intérpretes autorizados para realizar pues, las decisiones y la interpretación como tal del tratado, que se hace de diferentes formas. En las observaciones generales también lo hacen, pero también cuando se realizan o se conocen de los mecanismos de denuncia, lo que se hace es interpretar el tratado a la luz de un caso concreto. Bien. Desde esa perspectiva, entonces, pues podemos ver que en la decisión de fondo, a diferencia de la admisibilidad, que lo que se hace es constatar requisitos formales, en la decisión de fondo ya se estudia la sustancia del caso, es decir, el derecho. Si el derecho fue o no fue violado y si pues eso ocurre, realizará las recomendaciones a que correspondan. Entonces vamos a ver brevemente ese procedimiento de admisibilidad y de fondo como ya lo hemos venido hablando. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que va a pasar? Lo primero es que se recibe esa comunicación individual. Esa comunicación individual, si cumple los criterios mínimos, que es lo que hace la Secretaría cuando recibe el, la solicitud de la denuncia, entra y revisa que se cumpla con lo mínimo. Si no cumple con lo mínimo, la Secretaría puede solicitar información adicional, que es el motivo por el que les decía que es tan importante estar pendientes de la correspondencia, ¿no? Porque si solicitan alguna información adicional que es necesaria para proceder al registro y nunca se llega, pues la denuncia va a ser archivada. Si se cumplen esos criterios de denuncia, pues se va a continuar con el trámite. Si no, la petición no se va a registrar y pues hasta ahí llegaría el trámite respectivo. Si se cumplen, entonces lo que se va a hacer es registrar la comunicación. Después de registrar la comunicación, pueden haber dos caminos, que el usual es este. Lo usual es que los respectivos comités procedan a comunicar al Estado la petición o la denuncia que fue allegada para que el Estado se pronuncie sobre la admisibilidad y sobre el fondo de esa denuncia. Normalmente se surte de esta manera, principalmente por economía procesal, ¿no? Para que no se alarguen los términos. Y normalmente, si el Estado considera que la petición, por ejemplo, no cumple uno de los criterios para entrar a analizar de fondo el caso, de manera que debería detenerse en la etapa de admisibilidad, lo que va a hacer el Estado es que dentro de los 2 meses siguientes a la presentación de la denuncia va a presentar únicamente observaciones de admisibilidad y va a solicitar un estudio separado de la admisibilidad y del fondo del caso. Eso es, como les digo, principalmente cuando se detecta que la denuncia es infundada, que, por ejemplo, está inmerso en una reserva, por ejemplo, que está inmerso o que no se agotaron los recursos internos, que no hay una afectación real y directa, en fin. Entonces, en esos casos en los que el Estado observa esa circunstancia, puede presentar dentro de esos 2 meses siguientes a el traslado que le hicieron de la denuncia, las observaciones únicamente sobre la admisibilidad que se le van a correr, también se le corre traslado de ese pronunciamiento del Estado al autor de la denuncia para que proceda, digamos que también en ejercicio de ese principio de contradicción, a presentar un escrito en donde indique eh, los motivos por los que el Estado está o no está eh, actuando de manera correcta, es decir, si está o no está equivocado. Y en ese punto, pues el respectivo comité pues presentará un pronunciamiento de si es viable o no separar el estudio de admisibilidad
que si es concedida, pues se procederá únicamente a pronunciarse en torno a la admisibilidad, y si es denegada, pues entonces se le indicará al Estado que proceda a presentar las observaciones del fondo del caso. Bien. Y en ese caso, bueno, después de que el Estado haya presentado sus observaciones de fondo, se le correrá nuevamente traslado al autor de la denuncia para que se pronuncie sobre el fondo del caso. Bien. Cuando se ha presentado entonces las observaciones por parte del autor, entonces lo que hará el respectivo comité es dar una decisión en torno a la admisibilidad del fondo y la decisión sobre la admisibilidad del fondo. Pero reitero, depende del camino. Aquí estamos hablando de un camino en el que se separó el estudio de la admisibilidad respecto del fondo. Si no lo separamos, que es lo usual, lo que va a pasar es que se presenta por parte del Estado las observaciones sobre la admisibilidad del fondo. A eso se presentarán las observaciones del autor y posteriormente el comité pues presentará su decisión sobre la admisibilidad y el fondo. Podrá decidir que es admisible la petición y en ese caso, si la encuentra admisible, se pronunciará sobre si hay o no hay violación, porque ojo, una cosa es que la denuncia sea admisible y otra cosa es que la admisibilidad implique violación, que no es así. Siempre va a haber un estudio separado de admisibilidad y de fondo, en el sentido en el que una decisión puede ser admisible y aún así el comité considerar que no hubo violación a los derechos. Si alguno de ustedes recuerda, hay una denuncia de las que ha estudiado uno de los grupos en las que el comité consideró que no había violación, declaró admisible la petición, pero declaró que no había violación conforme lo estaba solicitando el denunciante. Bien, Profe, sí, no comprendo algo. Usted bien. dice que observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo. Y abajito dice observaciones del autor. ¿Cuáles son las observaciones del autor o quién es el autor? El No autor de la comprendo. denuncia. Recuerde que Ah, comprendo. cuando la denuncia se presenta, le corre en traslado al Estado para que el Estado estudie la denuncia. El Estado se va a pronunciar sobre esa denuncia y va a hablar de si es o no es admisible. Y cuando el Estado se pronuncia sobre la admisibilidad y el fondo, eso que diga el Estado se lo van a enviar al autor de la denuncia para que el autor de la denuncia también manifieste lo que tenga que decir sobre lo que dijo el Estado, porque el Estado podría decir algo que el autor considera que no es cierto y podrá entonces el autor manifestar o plantear su posición frente a lo que haya dicho el Estado. Bien, después de que el Estado y el autor se han pronunciado, luego se pronuncia el comité en la decisión sobre admisibilidad y de fondo. Que les reitero, pues normalmente en la misma decisión, como si los que vieron las respectivas denuncias en la actividad de los comités, habrán visto que se pronuncia el comité sobre la admisibilidad o inadmisibilidad, pues si lo declara inadmisible, hasta ahí llega el procedimiento, no sería necesario pronunciarse de fondo. Pero si lo declara admisible, el respectivo comité luego indica si hubo o no hubo violación. Si es admisible y considera que no hubo violación, pues hasta ahí llega el procedimiento. Pero si lo encuentra admisible y considera que sí hubo violación, entonces lo que se hará es hacer un seguimiento a las recomendaciones que el comité le plantea al Estado para que corrija la anomalía que, que el respectivo comité encontró y que le recomienda las acciones que debe implementar para que se pueda solucionar esa situación. Bien. Y bueno, ese era el camino corto, que es el que normalmente se utiliza, pero les decía, está el camino más largo, bueno, es un poco más largo en el sentido en el que el Estado encuentra de primera mano que la solicitud tiene problemas de admisibilidad. Y por lo mismo, normalmente el Estado lo que hace
Y ahí les preciso, el comité normalmente cuando recibe la denuncia le ha trasladado el Estado por 6 meses, normalmente les da 6 meses para que se pronuncie. Pero si el Estado encuentra que hay anomalías respecto de la admisibilidad dentro de los 2 primeros meses, dentro de los 6 meses que le han dado, en esos 2 primeros meses tendría que enviar un escrito únicamente indicando las observaciones que tiene sobre la admisibilidad. Como les decía ahora, normalmente ese camino lo toma el Estado cuando ve de antemano que la denuncia tiene un problema de admisibilidad. Bien, entonces, el Estado presenta en esos 2 meses sus observaciones sobre la admisibilidad y esas observaciones que hace nuevamente se le van a correr traslado al autor de la denuncia para que se pronuncie sobre esas observaciones que hizo el Estado sobre la admisibilidad. El comité enseguida entonces entra a hacer el estudio de ello e indicará si procede a separar o no el estudio de la admisibilidad. Si lo deniega, entonces se continúa el trámite como lo veníamos hablando previamente, es decir, el comité no se va a pronunciar todavía sobre la admisibilidad, sino que le pide al Estado que presente su informe sobre las observaciones sobre el fondo del caso y luego en un solo escrito el comité se pronuncia sobre las dos cosas. Si les deniega la petición. Si concede la petición y dice, sí, el Estado tiene razón, vamos a hacer la consideración sobre la decisión de admisibilidad de manera separada a el fondo del caso, entonces lo que ocurrirá una vez ha concedido esa petición sobre la admisibilidad es que se pronuncie. ¿Y qué puede pasar? Que de antemano la declara inadmisible y hasta ahí llegaría el desarrollo del caso. Es decir, se desarrolló el caso sin haberse pronunciado de fondo ni siquiera el Estado. Bien, ¿por qué? Porque el Estado, Profe, sí, profe, qué pena que la interrumpa. ¿Usted podría ir un poquito más despacio? sí, claro. Em, Listo, muchas gracias. Bien, entonces les reitero lo que les acababa de mencionar, ¿no? Estamos hablando de el caso en el que el Estado se pronuncia dentro de los 2 primeros meses de traslado de la denuncia que se le presentó. En esos 2 primeros meses, el Estado, si encuentra que es necesario pronunciarse o que la denuncia tiene dificultades sobre la admisibilidad, entonces va a hacer inicialmente un pronunciamiento únicamente sobre la admisibilidad, ¿sí? Ese pronunciamiento solo sobre la admisibilidad se le corre traslado a al respectivo autor de la denuncia para que se pronuncie solo sobre la admisibilidad. Bien, llegado a este punto, entonces le corresponde al comité decidir si va a separar o no va a separar el examen de admisibilidad respecto del examen de fondo. ¿Qué puede decir el comité? El comité puede denegar la solicitud para separar el estudio por parte del comité del fondo y de la admisibilidad. Si deniega esa petición, entonces va a seguir el camino que ya habíamos hablado. ¿Qué va a decirle al Estado? Estado, por favor, pronúnciese de fondo. Ya el Estado se había pronunciado sobre la admisibilidad. ¿Qué le va a decir? Pronúnciese de fondo a esa pronunciamiento de fondo se le corre traslado al autor y ahí sí el comité decide de las dos cosas, de la admisibilidad y del fondo. Pero puede pasar que el comité diga, sí, voy a separar el estudio de la admisibilidad de la denuncia respecto del fondo de la denuncia. Normalmente el comité hace eso porque encuentra que efectivamente hay problemas con el estudio o con los aspectos de admisibilidad de la petición. Normalmente eso es lo que pasa y el motivo por el que concede esta petición. Entonces, si concede la petición, lo que va a hacer es que va a hacer un pronunciamiento de admisibilidad independiente del estudio de fondo del caso. ¿Y qué va a pasar entonces
si me concede esto, entonces lo que va a ocurrir después de que ha concedido la decisión es pronunciarse sobre la admisibilidad. Y les decía, si yo me pronuncio sobre la admisibilidad, ¿qué puedo decir? Puedo decir que la denuncia es inadmisible porque no cumplió uno de los requisitos que ya hablamos de admisibilidad. Pero podría pasar que el Estado, perdón, el comité diga, no, la denuncia sí es admisible. Entonces, lo dijo en un pronunciamiento independiente, el comité. Entonces, ¿qué va a decir? La denuncia es admisible y, señor Estado, por favor, presénteme las observaciones de fondo. El Estado entonces procederá a presentar esas observaciones de fondo. Normalmente el comité establece en esa decisión cuánto tiempo le da para que se pronuncie. Normalmente no es un lapso superior a 6 meses. Y luego del pronunciamiento del Estado, se procede a correrle traslado al autor para que presente sus observaciones sobre el fondo. Y luego va a pasar exactamente lo mismo, va a haber un pronunciamiento del comité sobre si hay o no hay violación. Si no hay violación, bueno, así lo declarará, pero si hay violación dentro de la correspondiente denuncia, el comité le indicará al Estado por qué una violación y qué debería hacer para poder corregir esa circunstancia, y por lo mismo pues procederá a, después de haber realizado su pronunciamiento, a realizarle un seguimiento a la decisión que tomó. Es decir, cada tanto el Estado tiene que enviarle información al comité respecto a las acciones que ha implementado para cumplir con las recomendaciones dadas por parte del comité. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Bien. Entonces, para concluir esta parte de las denuncias, ¿qué ocurre entonces si hay una decisión favorable? ¿Qué es lo que tiene que ver con el procedimiento de seguimiento a la decisión? Cuando se da un informe favorable por parte del comité, el comité normalmente le solicita información al Estado dentro de los 180 días siguientes le solicita la información que el Estado tiene que presentar dentro de los 180 días siguientes a el pronunciamiento que hizo el comité. Y en ese aspecto, entonces, lo que hace el comité es verificar la información que el Estado le presenta para saber si cumplió o no cumplió. Y si no cumplió, entonces seguirá implementando mecanismos de seguimiento, que es principalmente estarle presentando o solicitando información al Estado, en el que le dice, envíeme información, dígame que ha cumplido, y a partir de eso puede hacer pronunciamientos indicándole qué hace falta para cumplir con las decisiones que ha realizado. Stephanie, sí, yo les voy a compartir, por supuesto, las diapositivas. Bien, yo les comparto las diapositivas igual para que ustedes también puedan ver el cuadro del procedimiento completo. Bien, y de todas formas también este video lo voy a subir a YouTube si quieren luego retroalimentar lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Listo? Bueno, y claramente pues lo que va a ocurrir es que el caso va a permanecer abierto hasta que no se cumpla en su integridad la decisión que se tomó por parte del comité. Y normalmente eso es lo que hacen la mayor parte de los organismos internacionales que toman decisiones judiciales o cuasi jurisdiccionales. No cierran los procedimientos hasta tanto no existe un 100% de cumplimiento. No sé si ustedes vieron, de hecho, bueno, aquí haciendo un paréntesis porque esto no es propiamente de los comités, pero no sé si vieron que esta semana la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre el caso Duque versus Colombia, que es una sentencia relativamente reciente, en donde declaró que Colombia cumplió en un 100% las decisiones que había ordenado la Corte Interamericana en ese caso. Entonces, ese es un caso que se va a archivar porque la
Corte declara el 100% de cumplimiento. Pero hay muchos otros casos y de hecho si ustedes ven el listado de casos que están archivados en la Corte Interamericana, ¿sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? No, profe. Ok. Bueno, entonces, si ustedes ven el número de casos que están archivados en la Corte Interamericana, son más bien pocos. La Corte Interamericana lleva cerca de 350 sentencias y en estos momentos archivados hay alrededor de 20 casos. El resto continúan abiertos porque los estados no han dado 100% de cumplimiento a las sentencias. ¿Bien? Y lo mismo ocurre en estos casos, los comités van a tener el caso abierto hasta tanto se hayan cumplido el 100% de la sentencia. Bueno, en este caso de las recomendaciones, porque realmente sus decisiones en las denuncias no son sentencias, sino informes de denuncia. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Bueno. No, profe. Entonces, vamos a continuar con la tercera función. Recuerden que hemos hablado en detalle de dos funciones. La primera que era la de revisar y examinar los informes periódicos de los estados. Y acabamos de determinar la segunda función que son las denuncias. Bien. Una tercera función que pueden cumplir los comités son la de realizar observaciones generales, que algunos de ustedes en el trabajo de los comités habrán visto observaciones generales. Esas observaciones generales, como les anticipaba, también son interpretaciones que hacen los respectivos comités sobre las disposiciones de su respectivo tratado. Bien, entonces recuerden que los tratados, como ustedes habrán visto cuando leyeron sus respectivos tratados y cuando habrán escuchado a sus compañeros, habrán visto que los tratados, así como la Constitución, normalmente son bastante genéricos. ¿Sí? Entonces recordemos, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice el Estado respetará el derecho a la vida. La Convención Americana de Derechos Humanos también dice lo mismo, se respetará el derecho a la vida. Pero el derecho a la vida tiene que ver con muchísimos aspectos que pueden ir desde, por ejemplo, tener una vivienda digna, tener acceso a agua, tener acceso a salud, que puede ir a hablar de temas como el aborto, la eutanasia, y son aspectos que realmente no están dentro del tratado. Dentro del tratado no se dice si está permitido o no el aborto, si está permitido o no la eutanasia, no se dice en qué casos, en qué condiciones. Por lo mismo es que es tan importante que estos comités realicen un pronunciamiento sobre las disposiciones que realizan los tratados. En algunos comités, por ejemplo, en el comité de la CEDAW, del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y en el Comité contra la Eliminación de la Discriminación Racial, estas observaciones generales también son conocidas como recomendaciones generales. Son lo mismo. Las recomendaciones generales, de hecho creo que había un grupo que estuvo mirando una recomendación general de la CEDAW, y en ese caso no se llama observación general, sino recomendación general, que es exactamente lo mismo, pero es el término con el cual lo empleaba, con el cual lo ha empleado el respectivo comité. Bien. ¿Qué se hace entonces en estas observaciones generales? Bueno, como les venía planteando, lo que se busca por parte del comité es establecer cuál es el alcance que tienen las disposiciones de su respectivo tratado, ¿sí? Y ahí creo que sobra aclararlo, ¿no? El comité de la CEDAW no se va a pronunciar sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se va a pronunciar sobre la Convención Internacional para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Cada comité se pronuncia en relación con su respectivo tratado internacional. Bien. En ese sentido, entonces, pues lo que va a hacer es una interpretación que puede ir por diferentes vertientes. En general, lo que hace es que pueden pronunciarse en términos generales sobre el contenido de un artículo hasta hablar disposiciones mucho más específicas, ¿no? Por ejemplo, el derecho a una alimentación adecuada,
Por ejemplo, pueden, y algunos comités lo han hecho, en general la mayoría lo han hecho, observaciones generales sobre cómo se tienen que presentar los informes del Estado en relación con determinados artículos del tratado. Entonces, eso es una función que cumple de manera importante porque cuando hace esa observación general le está dando también una guía al Estado para que sepa qué quiere saber el comité en relación con su respectivo cumplimiento dentro del Estado. Bien. Y en las observaciones generales también se puede llegar a revisar temas un poco, digamos que conexos con la función del respectivo comité. Por ejemplo, se han pronunciado sobre la función que cumplen las instituciones nacionales de derechos humanos. Bueno, en Colombia no lo llamamos así, pero por ejemplo se han pronunciado sobre el Ombudsman, que vendría a ser el defensor del pueblo. En Colombia, en otros, en otros países lo llaman de otra manera, pero se han pronunciado, por ejemplo, con la importancia que tienen ciertos organismos que cumplen funciones en materia de derechos humanos. Y a partir de allí, bueno, hacen pronunciamientos un poco más específicos. Por darles un ejemplo, creo que alguno igual lo estuvo revisando, por ejemplo, las diferentes comités en sus páginas publican eh, las diferentes observaciones generales. Por ejemplo, aquí pueden encontrar un compendio de las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, que si ustedes Profe, miran, sí, así es que eso nos correspondió a nosotros en el trabajo. Entonces, cuando miramos, salía lo de las observaciones generales y era más que todo como amparar a los niños que se encuentran como vulnerados, en el caso que son desamparados por su familia o son, digamos, pertenecientes a otro estado. exactamente. Entonces, si ustedes ven, los artículos son muy generales, pero el comité se encarga también de ir dándole sentido también de acuerdo a los avances que hay en la sociedad, a problemáticas que se detectan y que de pronto no son tan profundas o de pronto se establecieron criterios muy genéricos dentro de la convención y que se requiere profundizar en el sentido que tiene ese artículo. Miren, por ejemplo, aquí hay una observación sobre cuáles son los propósitos de la educación, obviamente en referencia a los niños. Por ejemplo, niños con VIH-Sida, la salud y el desarrollo de los adolescentes, el papel de las instituciones nacionales para la protección de los derechos del niño. Por ejemplo, ya habla sobre el trato de los niños que fueron separados de su familia, la realización de los derechos de los niños en la primera instancia, los derechos respecto de los castigos corporales, los derechos de los niños con discapacidad, el derecho a la justicia, los niños indígenas, el derecho a ser escuchado, el derecho a no ser sometido a violencia. Entonces, en cada observación general, noten, lo que se le va tratando de dar es un sentido a el respectivo tratado a partir de, por ejemplo, aspectos muy específicos, por ejemplo, el derecho al descanso, al esparcimiento, los niños indígenas, en fin, tratan de darle un contexto. Y si miran, por ejemplo, a ver si nos colabora el Internet, por ejemplo, aquí están las observaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también son de una amplia gama, que van, por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, la igualdad entre el hombre y la mujer, el derecho a la educación, a la alimentación adecuada. Entonces, noten que aquí también hay una observación sobre la alimentación adecuada, pero dentro del contexto de derechos económicos, sociales y culturales. En el caso del Comité de los Derechos del Niño, habla de una alimentación adecuada en relación con los niños. Entonces, cada comité va haciendo un pronunciamiento respecto del contenido y el trasfondo que tienen los respectivos derechos de sus convenciones. Bien. ¿Alguna pregunta sobre las observaciones generales? No, profe. Bien. Ahora, como les decía, estos procedimientos que realizan los comités son considerados soft law, derecho suave, en el sentido en el que no son propiamente sentencias, que sí se entiende que deberían ser
que deberían ser decisiones o recomendaciones que deberían acatar los estados, pero que no tienen la fuerza vinculante que sí tienen sentencias judiciales. Bien, estos son procedimientos que, si bien se considera el término con el que lo suelen utilizar es que son moralmente vinculantes, es decir, que el Estado debería seguirlo porque es un organismo internacional el que hace su observación, eh, pues no son vinculantes en el mismo sentido en que lo es una sentencia internacional. Bien, ahora sí sirve para darle una guía al Estado, y normalmente los estados tienden a seguir de cierta forma la línea que plantean los organismos internacionales. Ustedes lo habrán visto un poco dentro de la misma legislación a medida que han leído sus tratados, y que ven similitudes con lo que hay en la Constitución, con lo que hay en ciertas leyes. Entonces, muchos pronunciamientos que se encuentran dentro de este tipo de sistemas suelen ser acatados por parte de los estados, y suelen ser líneas que luego les sirve al Estado para fundamentar su actuar, ¿no? Por ejemplo, en temas de los propósitos de la educación en términos de los niños, normalmente si ustedes ven directivas ministeriales del Ministerio de Educación, por supuesto, eh, normalmente retoman los pronunciamientos que hacen los comités, que hace la ONU, que hace UNICEF, para dar ciertos lineamientos en materia educativa. Entonces, sí tienen unos trasfondos, un impacto que puede ser mayor o menor dependiendo del respectivo estado. Bien. Y la última función que teníamos pendiente es el procedimiento de investigaciones, que puede ser conocido como investigaciones urgentes, también lo suelen conocer como procedimiento de investigaciones o peticiones urgentes. Bien. Es también de manera muy similar a lo que ocurre con las peticiones de denuncia individual. Es un procedimiento que normalmente no tienen todos los comités y que requiere una autorización o un consentimiento por parte del Estado eh, para que se pueda darle continuidad al respectivo procedimiento. Entonces, ¿en qué consiste? Se puede presentar por cualquier persona que tenga una información fidedigna de que se están presentando unas violaciones graves, bueno, repete aquí, graves, sí, unas peticiones graves o sistemáticas por parte de un Estado a los derechos que están contemplados dentro de la respectiva la respectiva convención, y que por lo mismo consideran que deberían iniciarse investigaciones urgentes a fin de frenar ese tipo de circunstancias. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estas investigaciones urgentes respecto de las denuncias? Que normalmente en la denuncia se suele presentar por la persona directamente afectada, pero puede ocurrir que normalmente cuando se habla de las investigaciones urgentes se pueden presentar no directamente, digámoslo, por el afectado, sino por la persona que tenga información de que se está presentando una violación grave. Y normalmente esas violaciones graves tienden a ser sistemáticas. ¿Alguien sabe qué significa que algo sea sistemático? Profe, no es... Sí, Se repite. eso. Que se repite, exactamente. Entonces, normalmente no se trata de un caso aislado, que es lo que normalmente pasa cuando yo presento una denuncia individual, que es mi caso. En cambio, cuando yo quiero presentar una investigación urgente, normalmente lo que yo encuentro es una situación de carácter sistemático. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que se está evidenciando una circunstancia que no está afectando a una sola persona, sino que está afectando de manera concomitante a varias personas. Y ojo, normalmente el que sea sistemático significa que las personas afectadas cumplen ciertos rasgos comunes, ¿no? Por ejemplo, supongamos todas son mujeres que son de estrato bajo, por decir algo,
que están, supongamos, están desapareciendo, ¿sí? Entonces, se encuentran casos en los que no es uno solo, sino que es una mujer en un barrio, en otro barrio, en otro barrio, en otro barrio, y además está sucediendo de la misma manera en diferentes ciudades. O los Entonces, líderes sociales. por ejemplo, lo que puede pasar con los líderes sociales. Entonces, se encuentra que es algo sistemático. Bien, y en ese caso, entonces, lo que se busca es que el comité inicie una investigación a fin de que realice un pronunciamiento. Bien, entonces, ya vamos a hablar propiamente de eso. ¿Qué pasaría? Que recuerden, estos comités, no todos los comités realizan o cumplen esta función. Y de hecho, en la mayor parte de los tratados, cuando ustedes los revisan, la mayor parte de los tratados no contemplan esta función dentro del cuerpo del tratado original. La mayoría no. Profe, yo tenía una pregunta respecto a la lectura que nos corresponde a nosotros, Sí, ¿cuál porque ahí dice que era sobre la desaparición forzada. Ok, sí, Pero entonces era el comité dirigiéndose al informe de Japón, ¿sí? sí. Entonces ellos le decían en el mismo informe que como que exhortaban al Estado a hacer el reconocimiento del comité, pero de todas maneras ellos emitían su informe. Mm. Entonces, ¿cómo pueden emitirle un informe al Estado si el Estado no los ha reconocido como autoridad competente? En el caso, bueno, pero hay que mirar exactamente el reconocimiento respecto de qué. Porque, por ejemplo, recuerden que los respectivos comités, cuando se ha cumplido la función de, cuando se ha cumplido la función de, miremos aquí, ok, porque tú tienes eran las observaciones finales sobre Japón. Sí, profe. Entonces, si son observaciones finales, quiere decir que el pronunciamiento que se hizo por parte del comité fue respecto de la función de examinar los informes periódicos. Bien, que es la función que se cumple desde que se haya ratificado la respectiva convención. Pero recuerda que yo puedo haber ratificado la convención, pero aún así no haberle dado la competencia al comité para que conozca de denuncias individuales y para que conozca, por ejemplo, de procedimientos o investigaciones urgentes. Entonces, normalmente cuando el comité, cuando el Estado ha ratificado la convención, el comité va a obtener la función de revisar los informes periódicos. Eso ocurre en todos los casos. Pero como no me ha dado el Estado la competencia para conocer, por ejemplo, denuncias individuales, normalmente lo que hace el respectivo comité es el realizar exhortaciones a los estados para que amplíe la competencia que inicialmente tiene el respectivo comité. Ah, bueno, listo, profe, muchas gracias. Bien. Entonces, retomando esta parte, ¿qué comités cumplen esta función de poder realizar investigaciones urgentes? El Comité contra la Tortura puede realizarlo con base en el artículo 20 de la Convención contra la Tortura. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer puede cumplir esta función, pero ojo, esa función no estaba contemplada inicialmente en el cuerpo del tratado, sino que se incluyó en el protocolo facultativo. Hay un protocolo facultativo de la CEDAW y en su artículo 8 habla sobre la concesión de esta función. Entonces, para que se pueda por parte de la CEDAW revisar o tener la facultad de realizar investigaciones urgentes, el Estado tendría que ratificar el protocolo facultativo. En el caso del Comité para las personas, sobre las personas en condición de discapacidad ocurre exactamente lo mismo, no está en el cuerpo del tratado como tal, sino que está en un protocolo facultativo en su artículo 6, implica entonces que se tiene que ratificar por parte del Estado el protocolo facultativo para que el comité tenga esta función. El Comité de Desapariciones Forzadas sí tiene esta función en el artículo 33. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ocurre lo mismo, se tiene que ratificar el protocolo facultativo en cuyo artículo 11 se contempla esta función. Y en el caso del Comité de los Derechos del Niño, también en el protocolo facultativo
sobre los procedimientos de comunicaciones, en el artículo 13 contempla la posibilidad de realizar estas investigaciones urgentes. Entonces, ¿contra qué estado yo podría presentar estas investigaciones urgentes? Bueno, recuerden, tiene que haber ratificado el respectivo tratado internacional, pero además tiene que haberle reconocido la competencia al comité para conocer de este procedimiento conforme lo acabamos de hablar. Entonces, los estados pueden optar por no darle la competencia al comité para que realice estas investigaciones. ¿En qué momento eso se decide? En el momento en el que se realiza la respectiva ratificación o adhesión a el respectivo tratado, si es de los tratados que contempla la función dentro del mismo tratado, como en el caso de la Convención contra la Tortura, o en el momento en que realiza la ratificación del protocolo facultativo. Entonces, en esos casos, hacen una declaración respecto de si reconocen o no reconocen la competencia del respectivo comité para realizar las respectivas investigaciones. Hay protocolos que indican que con la misma ratificación del protocolo se entendería que el Estado le está confiriendo competencia para conocer de las respectivas investigaciones urgentes. Si el Estado no quiere, entonces lo que hace es presentar una declaración en donde indica que no le reconoce competencia. O si el tratado indica que con la mera ratificación se entenderá aceptado, entonces el Estado tendría que hacer una reserva para que no se cumpla este aspecto. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? No, señora. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí. Voy a llamar a lista. Si de pronto hubo algún compañero que tenga fallas a internet o algo así, por favor me lo comunican para tener en cuenta las fallas. Bien. No olviden entonces subir la actividad de la plataforma Moodle. Y esta semana, ahorita les reenvío al grupo el video complementario de esta semana, que es sobre el sistema extraconvencional. Bueno, yo a ustedes se los había enviado, ¿no? El video sobre el sistema extraconvencional. Creo que es hasta el domingo para comentar, ¿cierto? ¿Cómo? No, hasta el domingo. Lo del video. Profe, que con lo del video hay plazo hasta el domingo para comentarlo, ¿sí? Sí, tienen hasta el domingo. Pero pues la idea es que ustedes lo vayan viendo en el transcurso de la semana y si tienen alguna duda sobre el contenido del sistema extraconvencional, igual el lunes vamos a hacer una revisión rápida del sistema extraconvencional, pero si tienen alguna duda del video, el lunes... ¿Hasta este domingo, profe? Sí, hasta el domingo para que realicen el comentario. Bueno, Gracias. ya les di plazo hasta este domingo para que comentaran también el de la semana pasada, que era el de la presentación sobre la importancia o el impacto que ha tenido la Comisión Interamericana en materia ambiental. ¿Listo? Venga, pásame la chancla. Stephanie, bueno, ¿está? Aquí. Camilo Camargo, sí. Acá, profe. Benjamín Campuzano, ¿está? Aquí estoy, profe. María José Cedeño, ¿está? Presente. Laura Vanessa Correa, Presente. Juan Camilo Cuellar, Presente. Juliana Galvis, Laura Juliana Galvis, Profe, ella estaba en clase, pero se le fue el internet. ok. Juan Pablo Giraldo, Presente, profe. Hernán Darío Huacán, Presente, profe. Nicolás Herrera, Nicolás, Julián Mauricio Jaramillo, Presente, profe. Natalia Latorre, Presente, profe. Manuela López,
Presente. Julián Marín, Presente, profe. Valentina Martínez. Valentina. Camilo Moscoso. Presente, profe. Valentina Martínez. Valentina, ok. Camilo está. Moscoso presente, profe. Presente, profe. Julián Mota. Presente, profe. María Valentina Osorio. Presente, profe. Al que está rayando la pantalla, estoy viendo aquí todo lo que están escribiendo. Juan Felipe Ríos. Presente, profe. Juan Felipe. Ya les digo. Valeria Romero. Presente, profe. Dayana Serna. No. Presente, profe. Juan Guillermo Sierra, sí, estaba por ahí. Sí, Rafael también. María Alejandra Urrego. Presente, profe. María Alejandra. Presente, Rafael profe. Soto. Víctor Hugo Vargas está. Presente. Lina luego, profe, Marcela feliz Villa. día. Hasta luego. Que esté. ¿Lina está? Sí. Sí, profe. Listo, muchachos, muchas gracias. Chao. Profe. Muchísimas Profe, hasta luego. Hasta luego. Profe. Chao, profe. Dime. Muchas gracias. Chao, profe, mil gracias. Bueno, que estén bien. Bye. Te dije 3 veces que me prestaba el celular, te pusiste a hablar por teléfono. Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿El trabajo de esta noche es individual o se puede enviar en grupo? Es en grupos. Es en grupos, Rafael. En grupo, Rafa, atienda. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, profe, gracias. Bueno. Hasta luego, profe.